estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos con ustedes. Una vez más ponemos esta tarea de llevar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios a quienes quieran escucharla. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Estamos agradecidos a cada uno de ustedes por seguir esta tarea humilde que tratamos de llevar a cabo. Esto no es nada más y nada menos que la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia, de acuerdo como está en ella. No quitamos ni agregamos nada. No ponemos nuestra interpretación y nuestros impulsos para darle una interpretación. Todo lo que hacemos aquí es solamente para engrandecer la verdad de Dios y para que cada uno de ustedes que reciben estos estudios, pues los puedan utilizar tanto para ustedes como para compartirlos a alguien que le pueda hacer falta. Estamos agradecidos a Dios por todos los suscriptores que nos apoyan. Agradecemos también porque seguramente confiamos que estarán orando por nosotros, y agradecidos a Dios por todas las bendiciones que nos da. No pedimos dinero, no pedimos diezmos, no pedimos absolutamente nada más que sus oraciones para que pueda esta tarea humilde llevarse a cabo de acuerdo con la fidelidad que demuestran las Escrituras, no con nuestra interpretación. Muy bien, estuvimos viendo ya el mensaje a la iglesia de Filadelfia y hemos visto que la iglesia de Filadelfia llega hasta el final. Entonces vamos a hablar de la última iglesia que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Laodicea. La Odisea tiene que ver con un juicio, porque de hecho la traducción del griego, pueblo del juicio. Entonces, comprendiendo que el mensaje de la iglesia a la Odisea, que el mensaje de la iglesia que se le lleva al testigo fiel a la Odisea, es un mensaje de juicio, pues a comparación con las otras iglesias que cada una, a pesar de que estaban en decadencia, muchas, tenían un remanente fiel, la Odisea no tiene un remanente fiel. Por eso concluimos que los que escuchen la voz del Señor, que están en la Odisea y escuchen la voz del Señor, salgan de la Odisea, del estado de la Odisea. ¿Y a dónde irán? Porque si la Odisea es la última iglesia, no hay otro lugar donde ir. De acuerdo con ese razonamiento, pues entonces tienen que volverse a las filas de Filadelfia. Allí entendemos con claridad que Filadelfia debe llegar hasta el último de la historia del mundo. Muy bien, hermanos, vamos entonces a buscar a Dios en oración, vamos a pedirle a Él que dirija este estudio y que Él pueda hacer que ilumine nuestra mente y nuestra lengua para que podamos decir solamente su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar, vamos a postrarnos de rodillas, vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Gracias por el mensaje que tú nos mandas a través de estas 7 iglesias, un mensaje de reprensión, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia y un mensaje de apercibimiento para ver nuestra verdadera situación. Cariñoso Dios, permítenos volvernos de nuestro estado laodicense al estado de Filadelfia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a ser fieles hijos tuyos, a tomarnos de tu mano y sobre todas las cosas, Señor, que en este estudio puedas tú ser el que sea exaltado y no nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. Bendito sea tu nombre, en tus manos encomendamos este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a buscar, porque este es el canal de la Biblia Habla, vamos a buscar entonces el mensaje que Dios tiene a la iglesia de Laodicea. ¿A dónde la encontramos? En Apocalipsis capítulo 3. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Quiero que notemos el encabezamiento a esta iglesia sobre todas las cosas. El mensaje
que el testigo fiel tiene para el ángel que está en la iglesia de la Odisea. Recordemos que ese ángel que está en cada una de las iglesias representa el ministerio pastoral, ¿verdad? Que dirige esa iglesia y que permite que esa iglesia caiga en el estado en que la iglesia está. En este caso, el mensaje a la iglesia de la Odisea va dirigido al ángel que está en la iglesia de la Odisea como el mensaje de las otras iglesias. En este caso, especialmente este caso, Dios no tiene nada halagüeño que decir. No hay ni una cosa que Dios pueda rescatar de la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo lo sabemos? Pues vamos entonces a leer el mensaje a la iglesia de la Odisea. Versículo 14 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Esta es la versión 1915 de Reina Valera, que para mí es clarita en estos conceptos, porque en este caso la versión del año 60, inclusive la de 1909, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen, dice, el principio de la creación de Dios, dice Reina Valera. Y en el 1915 aclara que la palabrita que se utiliza como para poner antes principio, aquí nos dice el origen. O sea, era el principiador, el que comenzó, no el principio de la creación de Dios, el primer ser creado, como muchos enseñan, que Jesús fue el primer ser creado. En este caso es más clarito porque dice el origen de la creación de Dios, o sea, de dónde vinieron todas las cosas, eso es lo que nos está diciendo. De que Dios dice estas cosas. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío y caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido, y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que veas. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas cosas que sacar del mensaje a la iglesia de la Odisea. Posiblemente vayamos a hacerlo en varios estudios, porque hay mucho material para desgranar, desmenuzar qué quiere decir el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es entonces la iglesia de la Odisea hoy en día? ¿A quién se está refiriendo Dios? Porque la Odisea ya no existe más. Pero ¿quién es el pueblo del juicio? Como dice la Odisea, es el pueblo del juicio. ¿Quién es el pueblo del juicio en el último tiempo entonces? ¿Quién es? Vamos entonces a desmenuzar un poco el comienzo, el encabezado, primeramente. El encabezado dice lo siguiente: escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dirá el Amén? ¿Qué significa Amén? ¿Qué significa Amén? Pues Amén, todos decimos cuando terminamos de orar, Amén, que quiere decir así sea. Pero ¿es solamente eso quiere decir Amén? No. Eso no solamente quiere decir amén, sino quiere decir esto es verdad, esto es así, esto es lo correcto, ¿verdad?
El encabezado dice, el testigo fiel y verdadero, el que dice lo correcto, el que dice la verdad, el que dice esto es así, habla de esta manera. Y el origen de la creación de Dios, eso ya lo explicamos recién, el origen de la creación de Dios es por quien todo fue creado, por Él, y para Él existen todas las cosas. Entonces, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, que ojalá fuera frío y caliente. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, yo estoy por vomitarte de mi boca. Esto es una profecía. Por lo tanto, el estoy por vomitarte de mi boca se cumple al pie de la letra. La iglesia de la Odisea no tiene ni una cosa buena que el Señor pueda rescatar. Ni una. Es vomitada de la boca de Dios. ¿Y por qué es vomitada de la boca de Dios? ¿Acaso Dios no ama también a la iglesia de la Odisea? Sí, sí. Por eso termina, yo reprendo y castigo a los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Pero, ¿cuál es el problema con la iglesia de la Odisea, hermano Alejandro? ¿Por qué Dios no encuentra nada agradable para decir de esta iglesia? Pues justamente por eso, porque fíjate lo que dice la iglesia en la Odisea. Ya que tú dices, dice el testigo fiel, ya que tú dices que eres rico, que te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. La iglesia en la Odisea se cree autosuficiente, no necesita de Dios, no necesita del Creador, del testigo fiel, no lo necesita. ¿Por qué? Porque tiene la verdad. No hay nadie que se pueda parar de enfrente nuestro porque tenemos un conocimiento de la palabra de Dios como ninguno puede tenerlo. De hecho, no hay quien pueda discutir con un adventista, porque según el adventista se conoce la Biblia de punta a punta y no hay quien pueda tener la verdad, solamente el adventista. Pero Jesús le dice, el testigo fiel le dice, que yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto? Yo quiero que notemos algunas citas del espíritu de profecía con respecto a esto, que son muy interesantes para encontrarnos más luz con respecto a estas citas. ¿A quién va, por ejemplo, dirigida el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿A quién va dirigida? ¿A una iglesia en especial? ¿A un pueblo en especial? ¿Será que el pueblo de la Odisea son todos los cristianos? ¿Quién es el pueblo en la Odisea en el tiempo del fin? Dice, el mensaje de la iglesia de la Odisea, dice, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477, dice lo siguiente, página 477 dice lo siguiente, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios, solo profesan la verdad, tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicaba que quería que en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de cosas que existen allí y permaneciesen como fieles centinelas en su puesto del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos, confirmarlos, según lo requería el caso. Pero no obstante de todo esto, los que debieran ser fieles y veraces y fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudar al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios estaba empleando para fortalecer la obra, el término tibio se aplica a cada clase de persona que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano.
No se atreven a abandonar toda la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de la fe. A esas personas que se creen hartos de conocimiento en las palabras de Dios, a eso se está refiriendo el mensaje a la Odisea. A los que dicen: a mí nadie se me puede parar delante mío porque yo tengo la verdad, porque yo conozco la verdad, a mí no se me puede parar nadie delante mío. Ese yo que brota del corazón de esas personas, de las cuales muchas veces yo me tengo que incluir. Y sigue diciendo el espíritu de profecía: la única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, pero no la ven. No vemos nuestra situación, estamos ciegos, no vemos ni siquiera qué situación estamos delante de Dios, porque Dios perdona. Dios nos acepta como somos. ¿Qué más sigue diciendo la mensajera del Señor? Un conocimiento de la naturaleza de la enfermedad no son fríos ni calientes. No son fríos ni calientes. Ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. El testigo fiel aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esta clase de personas. Se lisonjean de que no les falta nada. Dice, el testigo fiel aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esa clase de personas, dado, ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Como el agua tibia que causa náuseas, no son ni despreocupados, ni mantienen apartados, y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón una obra interna de la gracia. De los tales se dice: tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No ves en qué situación estás, Alejandro? ¿No ves en qué situación estás? Pongo mi nombre porque esto es para mí primeramente. ¿No ves en qué situación estás? ¿Te crees que con tus pecados puedes pararte delante de Dios y estar preparado para el regreso del Maestro? No. No. Pero no lo vemos. No vemos. No vemos porque somos tibios. Nos falta el amor de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo es nuestra mayor necesidad hoy día. ¿Pero qué? ¿Para hablar en lengua? No, mi hermano, para hablar en lengua no. Para discernir en qué situación estamos delante de Dios. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice ella en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica ¿a quiénes? Al actual pueblo de Dios. Al actual pueblo de Dios. Hemos estudiado una serie de la historia del pueblo de Dios para llegar a la conclusión de quiénes realmente, de acuerdo con la Escritura, quiénes son realmente el pueblo de Dios. Al menos de nombre. Y dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Escribe el ángel en la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de cosa ninguna. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor nos muestra aquí, sigue diciendo la sierva del Señor, el Señor nos muestra aquí que el mensaje debe
dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente, no es un mensaje de paz y de seguridad, no es un meramente teórico, sino práctico. Todo detalle. El mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios, son enviados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra a un pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente. Dicho engaño no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Nadie se puede parar enfrente de mí, nadie conoce la verdad como un adventista. Y dice la sierva del Señor, esto es una comilla que he abierto yo. Cerramos la comilla y dice la sierva del Señor: no sabe su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que encuentran una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de la verdad, de la verdadera condición de ceguera, pobreza, miseria espirituales. El testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque el testigo fiel que habla es testimonio de lo correcto, de lo que es real. Mis hermanos, estas citas son terribles para nosotros. Deberíamos abrir los ojos con lo que estamos leyendo aquí. Tendríamos que darnos cuenta de nuestra situación desesperada ante Dios. La Odisea es una iglesia desesperada, pero no lo ve que está desesperada, que está por vomitar a Dios de su boca, y la iglesia sigue como si nada, en un estupor, dice, en un estupor, en un estado de adormecimiento total, que no sabe ni dónde está parada. Continúa diciendo el espíritu de profecía. Es la cita de que nos habla del estupor. Dice: vi que el residuo, esto está en Primeros Escritos, página 118. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. ¿Y quiénes son los que profesan creer que tienen el último mensaje? ¿No es el movimiento adventista? ¿No es el movimiento adventista que surgió en 1844, que dice ser el pueblo de la profecía? ¿El pueblo que tiene el último mensaje de amonestación a un mundo que perece? Pues ese mismo pueblo resulta que, ante la vista de Dios, es un pueblo que está en apostasía. En apostasía. Notemos lo que dice. Parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría el estupor. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rasgad vuestros vestidos y no... rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha a favor del residuo. Muchos de los que componen se espacían en pruebas menudas, cosas sin importancia.
cosas que no tienen valor espiritual. Esas son las que se esparcían. ¿Cómo cuáles, hermano Alejandro? Como por ejemplo, discutir porque se deben guardar las fiestas o no. Discutir si hay día del pastor o no. Muy pocas veces se acuerdan del día del 22 de octubre, día del comienzo del juicio investigador. Prefieren espaciarse en cosas menudas como el día del padre, el día de las madres, el día de cosas mundanas que no tienen por qué estar dentro de la iglesia. Muchos de los que componen se espacian en pruebas menudas, dijo el ángel. Os rodean legiones de malos ángeles y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas, a fin de apresaos en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparaciones de las importantísimas verdades para estos días postreros. Vosotros os espaciáis en pruebas pequeñas y entráis en detalles minuciosos de dificultades insignificantes para explicar una satisfacción de este o aquel. La conversación ha durado horas entre las partes afectadas y no solo han malgastado su tiempo, sino que se ha detenido a los siervos de Dios para que las escucharan, cuando el corazón en ambas partes no estaba subyugado por la gracia de Dios. Hacemos juntas para discutir temas de la iglesia y no entendemos que las discusiones no tienen que estar en las cosas de la iglesia, sino cómo predicar el evangelio, cómo mostrar al mundo que este mundo se acaba y que debemos prepararnos nosotros para preparar a los demás. Debemos subyugar nuestro corazón con el amor de Cristo y no espaciarnos en cosas menudas, sin importancia. Mi hermano, vamos a dejar aquí el estudio, la primera parte del estudio de la Odisea. Hay muchas citas, pero esto solamente es el comienzo. Vi que el residuo no estaba preparado. Qué triste que Dios tenga que decir que el residuo no está preparado. Qué triste que Dios tenga que decir que está ciego, miserable, pobre y desnudo. No ves ni siquiera que no lleva ropa encima tuyo y no lo ves. Qué triste que Dios tenga que decirnos esas cosas. Veremos en nuestro próximo estudio que la predicación de un testimonio directo será lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué será ese testimonio directo? Ya lo veremos en nuestro próximo estudio. ¿Y qué es la predicación de ese testimonio directo? También lo veremos. Mis hermanos, dejo esta reflexión. Vi que el residuo no estaba preparado. Abramos nuestros ojos. Pidámosle escolirio al Señor para que por medio de las Escrituras podamos abrir nuestros ojos, ver nuestra situación espiritual, nuestros pecados, poder expresar como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Poder expresar esas palabras para poder hallar verdadero arrepentimiento. Pero esas palabras tienen que ser expresadas por la presencia del Espíritu en el corazón, no huecas de la boca para afuera, porque Dios conoce todas las cosas, mis hermanos. Dios conoce nuestros corazones que están henchidos de las cosas de este mundo y no del amor por las cosas de Dios. Ojalá podamos entender al final de este estudio, nuestra mayor necesidad es que Dios cambie
nuestra situación laodicense y nos convierta en filadelficenses. Vamos a terminar el estudio aquí. Vamos a agradecer a Dios con una oración porque nos permite ya empezar a vislumbrar el tenor del mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a orar, vamos a postrarnos y a orar. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por este mensaje que proviene de las Escrituras. Gracias porque el mensaje a la iglesia de la Odisea no está dirigido a otros, sino a nosotros, a mí especialmente, que necesito el colirio que tú tienes y el oro refinado en fuego para comprar vestiduras blancas. Señor, límpianos de todo orgullo, de toda vanidad, despójanos del yo y del amor al mundo, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Guíanos a través de la obediencia a cada mandamiento que proviene de tu palabra. Bendito Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, porque aún tienes amor por tus hijos que permite que este mensaje de reprensión llegue a cada uno de nosotros. Permítenos tomarlo, Señor, como eso, un mensaje de reprensión, una advertencia para que salgamos del estado de la Odisea. Permítenos, Señor, tomar este mensaje como una advertencia para que podamos salir del estado de la Odisea. Ayúdanos a salir del estado de la Odisea y a formar parte de las filas de Filadelfia. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. Dirige a cada uno que están viendo este video, que lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Esto es tu canal de estudios, La Biblia Habla. Un abrazo, hermanos queridos. Hasta nuestro próximo encuentro.